Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 19 del tiempo ordinario del año C. El Evangelio de Lucas 12, 32, 48. El comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Recordamos ciertamente la parábola sobre la que reflexionamos la semana pasada, la del agricultor tonto que obtuvo una gran fortuna, un año con productos extraordinarios y había ampliado sus graneros para que nada se pierda y que nadie los robase. Y precisamente cuando pensaba que había llegado el momento de disfrutar por fin del fruto de su trabajo, había perdido todo. Tanto esfuerzo para nada. Todos los que envidiamos a este hombre no debemos repetir el error que cometió él. De hecho, Jesús dice que fue una tontería lo que hizo, que fue un tonto. Hoy Jesús nos dice lo que debemos hacer, cómo debemos administrar con inteligencia y sabiduría los bienes a nuestra disposición. Escuchemos lo que sugiere. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. No teman. ¿Por qué introduce su propuesta de esta manera? Porque sabe que está a punto de sugerirnos una elección de vida que nos asusta. Si se tratase de algunas prácticas religiosas, el ayuno, alguna devoción, no habría motivo de aconsejarnos que no tengamos miedo. Pero aquí estamos hablando de invertir dinero, se trata de bienes, de cosas muy concretas. Y sabemos que cuando uno compra o vende, siempre uno tiene miedo de cometer un error, de ser engañado, de dejar pasar una oportunidad que luego no regresa y tener remordimientos. Si hubiera vendido en el momento adecuado, si hubiese comprado. No teman, dice Jesús. La propuesta que les voy a hacer, ¿a quién la hace? A un pequeño rebaño. No la hace a todos porque no lo comprenderían. La hace a aquellos que lo conocen, a los que han estado con él durante un par de años, a los que le han dado su adherencia y que saben que es una persona en quien se puede confiar. Es un pequeño rebaño y si uno se vuelve un poco sospechoso en que siendo tan pocos, vamos con más cuidado y titubeante que cuando se trata de invertir, porque se trata de algo muy arriesgado. De hecho, la mayoría no quiere ni siquiera sentir hablar de ello. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Le pareció bien al Padre poner ante ellos el don del reino. Han tenido la suerte de encontrar un tesoro, el Evangelio. Han creído en el nuevo mundo, entraron en el reino de Dios. A algunos de ustedes, afortunados, les propongo una inversión de los bienes que tienen en sus manos, bienes concretos, dinero, casa, campo, la suerte de haber podido desarrollar todas sus habilidades. ¿Qué hacer con todos estos bienes? Vendan lo que poseen. Escúchenme, es hora de vender todas las acciones porque se están devaluando cada día. Confía en mí. ¿Y en qué invertir estos activos? Apuesten por las limosnas. No significa tirar todo por la ventana para que lo recoja el primero que pase, no. Significa poner de una manera inteligente a disposición de los hermanos
los tesoros con que la vida nos ha beneficiado. Todos ellos deben ser invertidos para crear alegría, para crear vida. Si tienes pisos vacíos, ponlos a disposición de las familias que los necesitan, que no tienen un hogar. Te crearán muchos dolores de cabeza, muchas molestias, las tienes que tener en cuenta, pero crearás alegría, crearás vida. Tienes campos, hazlos producir para que ayuden a los necesitados. En resumen, apuesta todo en el amor. El amor no es como el grano de ese agricultor, trigo que se pudrirá en los graneros. El amor es un tesoro que no se desprecia y que no puede ser robado por los ladrones, ni siquiera de aquel ladrón que había sorprendido al agricultor, la muerte, que se había llevado todo. Ahora te das cuenta por qué Jesús comenzó diciendo: no tengas miedo. Si no tienes miedo, significa que no has entendido la inversión que Jesús te está proponiendo. Y ahora, para entender bien su propuesta, nos cuenta 3 parábolas. Escuchemos la primera. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. La escena de la primera parábola tiene lugar en la casa de un hombre rico que ha sido invitado a un banquete de bodas y confió su casa a sus sirvientes. Es fácil de identificar a este señor. Es Jesús, que habiendo cumplido su misión, dejó este mundo y encomendó a sus discípulos la tarea de dar continuidad al trabajo que él había realizado. En los Hechos de los Apóstoles se describe este traspaso en la narración de la ascensión. Recordamos estos 2 hombres de túnicas blancas que dicen a los discípulos que no se queden mirando al cielo, que bajen al llano y den continuidad a ese mundo nuevo que Jesús comenzó. Detengámonos sobre estos siervos que habitan esta casa, pues son importantes. En la casa de este señor solo están los siervos, cada uno con su propia tarea para realizar, lo que el patrón le encomendó a cada uno. Esta casa es la comunidad cristiana, que se compone solo de sirvientes. No hay maestros, señores honorables, eminencias, excelencias a quienes hay que reverenciar. No, el servicio es lo que caracteriza la vida de esta casa. ¿Cómo deben comportarse estos discípulos si quieren la aprobación de su amo cuando éste regrese de la boda? Deben permanecer siempre despiertos, dispuestos a servir. No pueden adormecerse. En griego, eregein significa vigilar. Y este señor puede venir en cualquier momento, puede llegar a medianoche, al amanecer, cuando uno está más tentado a adormentarse. Esta disponibilidad para el servicio es presentada con 2 imágenes muy efectivas. Las túnicas recogidas y la de las luces siempre encendidas en esta casa. En Oriente los hombres llevaban túnica larga hasta los pies. En la casa la dejaban sueltas, pero cuando iban a trabajar o cuando iban de viaje, se ataban la túnica a la cintura para estar más libres en sus movimientos. En la casa de este señor, los siervos tienen siempre las túnicas recogidas.
El cristiano no tiene momentos libres en los que puede replegarse sobre sí mismo, buscar su propio interés, ser perezosos, hacer lo que les gusta. No, si alguien lo necesita de él, debe estar siempre dispuesto a servir. La segunda imagen, las lámparas encendidas. En la casa de este señor no está nunca la señal: la luz está apagada, no molestar porque estamos descansando. El que necesita sabe que puede llamar a esta casa porque hay alguien que puede realizar el servicio que necesita. Y ahora llega el patrón que regresa de la boda y llama educadamente a la puerta. No la abre, pide permiso porque necesita entrar. ¿De qué venida se trata? Habrá una última venida de este Señor en nuestra vida, será la reunión definitiva cuando nuestra vida se evaluará precisamente para ver si se asemeja a su vida o no, a la vida del siervo. Pero antes de este encuentro final, el Señor viene muchas veces a llamar a nuestra puerta. No pasa, llama, porque libremente debemos abrir y responder a la necesidad que Él tiene. Jesús es el hermano pobre que viene a pedirnos ayuda, que sabe que tenemos los bienes que Él necesita, los dones, esos tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos, precisamente porque debemos entregarlos a nuestro hermano que tiene necesidad. Cuando el hermano llama a nuestra puerta, es el momento de invertir nuestros tesoros, venderlos y darlos en limosna. Estos siervos vigilantes merecen no una, sino dos bienaventuranzas de Jesús. Dichosos los sirvientes. Es una bendición inaudita porque en la cultura de la época, dichosos eran los amos, no los siervos. Dichoso significa te felicito, eres una persona hermosa, una persona de éxito. Y están despiertos incluso por la noche. Esta noche podría ser la noche de nuestro mundo, envuelto en la oscuridad del egoísmo, de la búsqueda descontrolada del tener, del poder, de lo que es agradable y nada más. En esta noche son bendecidos los que permanecen despiertos, incluso si alrededor solo hay oscuridad. Ellos mantienen las lámparas encendidas y cumplen fielmente con su servicio. Es hermosa esta bienaventuranza poco mencionada. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentra despiertos. La conclusión de la parábola presenta una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. El patrón cuando llega, llama. Uno espera que cuando entre sea para ser servido, pero no. Él es el que ciñe sus vestiduras y se pone al servicio de los servidores que ahora hace sentar a la mesa. Es la inversión de la imagen de Dios que los hombres se han hecho de sí mismos. El Dios de Jesús de Nazaret es siervo del hombre. No hagamos el agravio de desfigurar su cara haciendo de él un amo que se hace servir. Lo deformamos. Pongamos al revés su imagen, porque la imagen de Dios que se hace servir es diabólica. Encontramos una escena igualmente conmovedora en el Apocalipsis, donde se dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de estos siervos, porque construir amor les costó trabajo y también muchas lágrimas. Estos bienes que se devalúan
y que deben ser invertidos, también están expuestos al peligro de los ladrones. Con una segunda parábola, Jesús nos enseña cómo ponerlas a salvo de los ladrones. Escuchemos. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en la casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Esta imagen del ladrón que llega cuando menos te lo esperas es muy singular. Nunca fue utilizada por los rabinos. En cambio, ha tenido mucha suerte entre los cristianos. La encontramos a menudo en el Nuevo Testamento. Pablo la emplea en su carta a los tesalonicenses cuando dice: bien saben que el día del Señor vendrá de noche como un ladrón. La encontramos también en la segunda carta de Pedro: el día del Señor vendrá como un ladrón. También la encontramos en el Apocalipsis, la carta que el Señor resucitado escribe a la iglesia de Sardes, que no es vigilante. Dice: vendré como un ladrón sin que lo sepas, a qué hora iré a verte. La imagen es siempre la del ladrón. Ya hemos mencionado al ladrón que sorprendió al agricultor tonto. La muerte que se llevó todo, no fue vigilante, no había asegurado sus bienes. Este amenazante ladrón hay que tenerlo en cuenta. La mejor manera de defenderse de este ladrón es asegurarse de que cuando llegue no encuentre nada de llevar. La famosa alocución de Juvenal dice: cantavit vacus coram latrone viator. El caminante que no tiene nada consigo, cuando encuentra al ladrón, canta y ríe porque no puede hacerle nada. Al final de la vida, la salvación es la de encontrarse sin nada, porque todos los bienes que Dios había puesto en nuestras manos se han entregado a los destinatarios. Es la bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los pobres. Felicidades a los que se han quedado sin nada porque han entregado todos sus bienes a los pobres, a los necesitados. Sin embargo, en esta parábola, la imagen del ladrón no es la de la muerte y no es una amenaza. El Evangelio es buena noticia, es la recomendación de estar siempre alerta para tener cuidado a no perder ninguna de las oportunidades de amor que se nos ofrecen en la vida. Estas oportunidades se presentan a menudo de forma repentina y hay que saber cómo atenderlas. Por lo tanto, se trata de un ladrón un poco especial, que no viene a robar, sino para salvarnos. Viene a salvar nuestros bienes. Viene en el pobre que pide un servicio. Tenemos las habilidades que Dios nos ha dado para darle vida. Es una oportunidad de no perder. El hombre salva nuestras posesiones, el pobre salva nuestras posesiones, las pone al seguro en Dios porque nos permite transformarlas en amor. El pobre no nos roba nuestros bienes, los salva para nosotros porque nos salva en Dios. La comunidad de discípulos, compuesta solo por siervos, hemos oído lo que Jesús dijo: debemos permanecer siempre despiertos. Pero hay algunos que deben vigilar más que los demás, y a ellos dedica Jesús la tercera parábola. Escuchémosla. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente
a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo. Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentra actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos serenidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. La imagen del banquete es muy querida por Jesús. A menudo la encontramos en los evangelios. Jesús la utiliza sobre todo para destacar que en la sala de banquetes siempre hay dos grupos de personas. Están los invitados, la gente que están sentados o tumbados a la espera de ser atendidos. Y luego está el segundo grupo, los servidores, que están siempre dispuestos a recibir órdenes y a realizarlas inmediatamente. Aquí está la tercera parábola, que es introducida por una pregunta de Pedro, que pregunta al Señor: ¿quiénes son los que deben estar siempre atentos, nosotros o todos? Naturalmente, todos deben vigilar, pero hay algunos que deben vigilar más que los otros, dice Jesús. Alguien que debe ser más siervo que los demás son los que han sido puestos a cargo de la servidumbre porque han demostrado ser modelos de servicio y el patrón se fía de ellos. La referencia es a los líderes de la comunidad cristiana, que son llamados oikonomoi, administradores, no señores, maestros superiores, no, son los responsables de la vida de la comunidad. El término oikonomoi lo empleó también Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Corintios, cuando preguntas: pero ¿qué tiene de más Apolo? ¿Qué tiene de más Pablo? Oikonomoi, administradores, no personas con títulos honoríficos particulares. ¿Cuál es su tarea? Dar alimento a toda la comunidad. Deben comprometerse generosa y desinteresadamente al servicio de la comunidad. Esta es la imagen positiva de la parábola. Pero ahora viene la imagen negativa. Puede pasar que estos guías comiencen a actuar por propio interés, comiencen a enseñorearse como patrones sobre las personas que se les ha confiado. Incluso en la casa donde todos son siervos puede entrar de nuevo la lógica de este mundo, que es la que lleva a querer dominar, a querer prevalecer, a querer ser atendido. Es una posibilidad y Jesús la toma en consideración y la describe de forma muy cruda. Y a través de las palabras de Jesús captamos la denuncia que Lucas está haciendo con crudo realismo sobre el comportamiento de los sirvientes infieles presentes en sus comunidades. Habla de gente que se dedica a holgazanear y a despilfarrar, que usan tonos arrogantes, que se comportan de forma despótica. Son situaciones desafortunadas que estaban ya presentes en las comunidades primitivas de Asia Menor. Jesús recuerda este
este peligro con palabras severas. El peligro que corren estas personas es de encontrarse al final de la vida. El verbo que se utiliza es dicotomeo, cortar en dos, y ser cortados fuera del grupo de los discípulos para ser colocados entre los infieles. Son miembros eminentes de la iglesia. Sin embargo, sobre ellos pende una dramática sentencia. Jesús los considera como fracasados. No es que sean enviados al infierno, no, pero será trágico para estas personas verificar que se han equivocado en la forma de interpretar el servicio al que han sido llamados en la comunidad cristiana. La parábola se cierra con la imagen de la paliza. Refleja el contexto social en el que se recurría a castigos severos, incluso crueles, contra los que no cumplían con su deber. Naturalmente, el Señor no castiga a nadie. La imagen pretende subrayar lo deplorable que es el comportamiento de estos líderes comunitarios. Están en una posición privilegiada de los que han conocido mejor que otros la voluntad del Señor, que han sido igualmente infieles. La responsabilidad de ellos, dice Jesús, es mayor. Es una situación que debemos tener bien presente porque este peligro también lo encontramos